tema que por supuesto está en agenda es el de las jubilaciones. ¿Qué hubiera pasado en este caso para el mes de septiembre con la fórmula del gobierno anterior? Es de lo que vamos a hablar con Ismael Bermúdez, economista, colega, es un hombre que sabe mucho respecto de este tema, Ismael, así que muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, es un dato interesante el que traes, ¿no? Con la fórmula Sí. anterior para el mes de septiembre, ¿los jubilados hubieran tenido una mejora en sus haberes? ¿Esto es así? Bueno, sí, efectivamente es así. Digamos, con la fórmula del gobierno anterior y también con la fórmula de Macri, los jubilados perdieron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El gobierno cambia la fórmula por inflación, Ujú. solamente por inflación. Y lo mantiene la fórmula del gobierno anterior hasta junio, y ahí es donde la fórmula del gobierno anterior, digamos, desaparece, queda caduca y rige solamente el ajuste por inflación. El tema tiene que ver con el hecho de que la fórmula del gobierno anterior combinaba mitad aumento de salario y mitad aumento de la recaudación. Y entonces cuando uno mira el trimestre que habría que aplicar el aumento en septiembre, es muy evidente que los salarios y la recaudación aumentaron por encima de la inflación. Entonces, si se hubiese mantenido la fórmula del gobierno anterior con el agregado del ajuste por inflación, hubiera resultado que la fórmula del gobierno anterior aventajaba o aventajaría en 20 puntos los aumentos otorgados por inflación por el gobierno. ¿En 20 puntos? Entonces, Es un montón. claro, 33, sí, sí, 33 contra 13%, 13,6 Mm. creo que da el aumento trimestral del gobierno por inflación. Entonces, en su momento, cuando se trató el tema, y también con la fórmula de Alberto Fernández y con la fórmula de Mauricio Macri, Ujú. yo había planteado de que se podría elegir cualquiera de las fórmulas que uno quisiera, pero siempre con la garantía de que no hubiese ningún perjuicio de los jubilados en relación a la inflación. O sea, vos das el aumento de acuerdo a la evolución de los salarios, por ejemplo, Ujú. pero con la garantía de que no puede ser inferior a la inflación. De esta manera, los saberes jubilatorios tienen la garantía de que siguen la evolución del salario, pero también tienen la garantía de que no van a descender si la inflación supera los aumentos salariales. Porque finalmente, cuando uno mira bien las cosas, la jubilación es un salario diferido que se otorga con el objetivo de que el jubilado tenga en la vida pasiva el mismo nivel de vida que tuvo durante la vida activa. No puede ser de que si yo estoy, por decir algo, ganando 500.000 pesos como trabajador, después cuando me jubilo me vaya a 300.000, Claro. porque tendría una caída enorme en mi nivel de vida. Entonces, el hecho de que el gobierno derogara la ley, la fórmula del gobierno anterior y ajuste solamente por inflación, lo que lleva es que la enorme pérdida que han tenido las jubilaciones durante el gobierno de Macri más el gobierno de Alberto Fernández, lo que va del gobierno de Milei, Ujú. quede consolidada y perdure en el tiempo de manera, digamos, sin límite de por vida. Porque vos date cuenta, si a vos en tu salario solamente te van a dar la inflación y tu salario perdió, supongamos, un 40%, bueno, tu salario no se va a modificar de esa pérdida del 40%, porque Claro. siempre vas a tener el ajuste por inflación, o sea, Ujú. subió la inflación, bueno, te doy lo mismo que la inflación. Entonces vos vas a estar en el mismo lugar, no vas a tener una recuperación. ¿Cómo? Si crece la economía,
tampoco los jubilados van a participar de ese crecimiento de Claro. la economía. Si crecen los salarios, los jubilados no van a participar de ese crecimiento de los salarios. Bueno, Sí. eso que se incorpora, ¿no?, con esta nueva ley, pero bueno, con este veto de por medio también del presidente, ¿cómo ves toda esa discusión, Ismael, en relación al tema? Bueno, el presidente dijo que la va a vetar totalmente. Hay otros sectores que dicen, no, vos lo que tenés que hacer es vetar los artículos que benefician a los jubilados y no vetar los artículos que perjudican a los jubilados, lo que se llamaría el veto parcial. Porque en la nueva ley, la ley votada por el Congreso, no es nueva ley todavía, es la ley votada por el Congreso, por ejemplo, consolida de manera muy, pero muy jurídicamente, al ser tiene más fuerza que un DNU, la pérdida jubilatoria de los últimos 7 años. Entonces le dicen al presidente, ese artículo no lo vetes. Déjalo, no sé si se comprende. Sí, sí, ahora, sí. Veta el artículo que aumenta 7,2% los haberes jubilatorios. Ese sí. ¿Está claro? El que dice que hay que pagar las sentencias firmes a los jubilados, sí, eso vetalo. Pero el artículo que dice que hay que hacer una comisión para estudiar y tal cosa, y bueno, eso déjalo. Claro. No lo ¿Y vetes, qué va a pasar con el bono, con esta posibilidad de que se incorpore al haber de forma formal? Bueno, va a depender si el gobierno veta o no veta la ley. No lo sabemos. Va a depender. Si lo veta, en principio el bono se va a mantener, en principio en 70.000 pesos, sin ningún cambio respecto del valor que ya vienen desde marzo, que es lo que ha venido pasando hasta ahora. Pero para eso necesitamos esperar la resolución del Ministerio de Economía que diga cómo va a ser el bono en septiembre, si va a ser de 70.000, si se va a mantener en 70.000 o le van a dar un plus por toda la enorme pérdida que han tenido hasta ahora. Pero eso lo debe saber el ministro Caputo y quizá el presidente, porque hasta ahora no salió ningún decreto y ninguna resolución y por lo tanto no podemos afirmar ninguna de estas 3 variantes que recién planteé. Bueno, es que se dice, Ismael, que está viendo qué hacer, ¿no?, para no pagar un alto costo político, si lo veta parcialmente o si lo veta por completo, o si promueven ellos un proyecto propio o incluso sectores del PRO, ¿no?, para el tema de las jubilaciones y que sea más alineado a lo que busca el oficialismo, ¿no? 10 días hábiles tiene para vetarlo formalmente, más allá de que lo hayan dicho, lo tienen que hacer con los papeles como corresponde. Sí, sí, tiene que promulgar la ley. La promulgación de la ley tiene que salir en el boletín oficial y en la promulgación el gobierno puede decir, promúlgase la ley, promúlgase con veto total, promúlgase con veto al artículo 2, 8 y 10, por decir algo. Pero bueno, hasta que no salga en el boletín oficial, son todas especulaciones políticas. ¿Y tu experiencia qué te dice, Ismael? Entendiendo también la situación política del presidente, ¿que va a haber un veto total o un veto parcial? Bueno, mirá, vos sabés que Milei es una persona totalmente impredecible. ¿Por qué digo esto? Porque él dijo que la va a vetar totalmente y acusó de degenerados fiscales a los diputados y senadores que votaron esa ley. Entonces, si después la veta parcialmente, entonces no eran tan degenerados, claro, o habrán sido parcialmente degenerados fiscales. Segundo lugar, el presidente cambia de posición sin ningún tipo de problema. Hoy puede decir una cosa y mañana decir lo contrario. Las barbaridades que dijo Patricia Bullrich y de Caputo en la campaña electoral, las barbaridades que dijo del Papa, las barbaridades que dijo de Lula, y bueno, Bullrich, Caputo, y de Sturzenegger, me olvidé, y los tiene a los 3 en el Gabinete Nacional. Y no es que le dijo, no fueron buenos funcionarios.
¿eh? Claro, sí, fueron barbaridades, es Le, verdad. le- le largó todo tipo de insultos y después cambió de posición. Con lo Ujú. cual, para mí, lo que afirme hoy el presidente puede que lo mantenga, lo pueda cambiar parcialmente o lo pueda cambiar totalmente con la misma frialdad, digamos, este, bueno, Claro. con Y todas las personas nombré. hablando de Sí, frialdad, Ismael, ayer se llevó a cabo esta movilización, ¿no? También de los jubilados en contra del veto. sí, Bueno, la policía no se quedó atrás, ¿no? En la violencia, ¿no? En la situación, una situación muy exacto, sí. compleja, ¿no? Además, muy desesperante también para los jubilados hoy, ¿no? Porque lo que están marcando todos los analistas o los que llevan la causa es el sistema provisional está agotado, o sea, no por ejemplo, cuando los trabajadores de mi generación se tengan que jubilar, si no cambia esto, va a ser realmente un problema porque no hay viabilidad, ¿no? En el sistema. Bueno, mira, todo el tema pasa por dónde va a cambiar. Cuando Ujú, vos te jubiles, quizá la jubilación no va a ser como la de ahora y quizá te jubiles con el 50% de tu sueldo. ujú. No sabemos. Este, en toda reforma hay que ver, nadie discute que es necesaria una reforma, pero hay que ver en qué sentido se hace la reforma. ¿Va a ser una reforma que podría mejorar a los jubilados? Por ejemplo, ayer el gobierno de Santa Fe tiene caja propia, Ujú. o sea, los empleados públicos de Santa Fe, los docentes de Santa Fe, no se jubilan por la ANSES, se jubilan por una caja propia. El gobierno presentó un proyecto de ley para modificar la ley de jubilaciones provincial. Y lo único que hace es sube los aportes de los activos una barbaridad. O sea, de tu sueldo, acá te descuentan el 11. Mirá, no tengo bien ahora acá el número, pero creo que en esos casos te van a descontar el 20. Ujú. Es un montón. Recorta los beneficios de las jubilaciones. O sea, cuando vos te jubilás vas a cobrar mucho menos de lo que estarías cobrando ahora. Recorta la pensión por viudez. Muere el cónyuge, depende de la edad del cónyuge, que tiene derecho a la pensión por fallecimiento, y se la recortan drásticamente. Es decir, le van a dar una pensión equivalente a los años en que estuvieron casados o en convivencia. En cambio hoy la pensión por viudez es vitalicia. Claro. Bueno, entonces a la pregunta tuya te puedo responder el siguiente. Y depende del contenido. Ujú. Depende del contenido. Ahora, date cuenta vos que en la Argentina hay una evasión previsional enorme y todos miran para el costado. Ese es el Evasión problema, que ¿no, viene de enorme. Ismael? Digo, si eso se solucionara, se hablaría de otro tipo de sistema. En este momento, con estas condiciones, no hay margen. Claro, bueno, pero si vos querés modificar la situación, la tenés que modificar por el lado de los ingresos y Ujú. por el lado del gasto. Lógicamente, si vos tenés un problema en tu casa que no llegas a fin de mes, vos tenés dos alternativas. O tratás de tener un empleo mejor, con un salario mejor para poder sufragar los gastos, o te quedás donde estés y a los Claro. chicos les decís que los fines de semana se olvidaron de salir a recreación o a comer afuera o cosas por el estilo. Si tenés una prepaga, te decís, bueno, me bajo de la prepaga, me voy a un plan inferior. Entonces todo depende de lo que vos hagas, pero lo tenés que hacer en forma completa, Y por para el lado de los cerrar, ingresos y por el lado de los Y gastos. para cerrar, Ismael, a la situación esta de los jubilados, ¿no? Y este tema que obviamente los pone en una situación de espera, se sumaron los cambios para acceder, ¿no? A los medicamentos gratuitos.
y también, ¿no? Claro, bueno, Es un golpe ese claro. también. Bueno, es un golpe porque ah, vos te das cuenta, con toda la caída del poder de compra que han tenido la población en general, pero el jubilado, digamos, es el que insume más medicamentos, tenía un determinado tipo de descuento, o también nosotros, trabajadores que estamos en una obra social o una prepaga, íbamos Claro, con la receta y teníamos un descuento, chao. ahora no tienen más ese descuento y bueno, y aparte está esto que se conoció ayer, de que determinadas prepagas, ciertos planes, los planes más bajos, no van a tener la cobertura de los prestadores tal cual lo tenían hasta ahora. Sí, Viste algo que que salió viene esto de pasando, que, ¿no? Y claro, pero estamos hablando de sí, cientos de miles de personas que quizás se atendían en el hospital italiano y que a poder y atenderse ya no allí puede. porque le dieron de baja. Claro, habrá que ver qué pasa eso en torno a la justicia, porque yo conversaba con un abogado que me decía, por ejemplo, al respecto, cada uno tendrá, en el caso de que pueda hacer su propia consulta, que si uno, digo, esto más allá de que esté enmarcado en el tema de salud, sigue siendo un intercambio comercial, ¿no? Entonces, si yo firmo un contrato y vos no lo estás cumpliendo, si bien es cierto que está sujeto a modificación, tampoco deberías aumentarme todos los meses si no me estás sosteniendo la calidad del servicio. Pensando en si podría empezar a haber algunas presentaciones en ese sentido, ¿no? Es la prepaga No, seguro. más importante, de las privadas, la que tiene el mejor servicio, entre comillas, y también una buena parte de los afiliados que están en ese sistema. Así que es un tema para indagar. No, no, y judicializar eso también tiene su costo. Claro. Si vos lo tuvieses que hacer, tendrías que contratar a un abogado y todo lo demás. Después, lo que resuelve la justicia, si no es un amparo, puede ser apelado. Bueno, te Ujú. complican la vida, Sí, ¿está sí, sí, claro? sí. Lamentablemente, todos los días uno siente que se le complica la vida. Esto Ujú, por lo de los medicamentos, esto porque si estoy en un plan bajo ya no tengo la cobertura que tenía antes. ujú. Este, a partir de septiembre aumenta la luz, el gas y el agua. Mm. Bueno, todos los días, ¿está claro? Uno se enfrenta a nuevas dificultades. Los datos macroeconómicos dicen que el consumo ha caído de manera muy, pero muy Sí, sí, sí. fuerte. El gobierno dice ya se empiezan a ver los brotes verdes, por lo menos no se ve por el lado del consumo. Este, los propios supermercados sacaron esto de que venga y compre con dólares, o sea, que la El dólar gente supermercado, sí. desahorre, claro, que la gente utilice los ahorros para llegar a fin de mes, cuando uno supone que el ahorro es para una actualidad Ujú. muy, pero muy especial, no es para estar gastándolo todos los días en gastos corrientes. Bueno, Es complejo, puedo Ismael. decir, Te agradecemos así es. mucho el contacto y que nos Ok, hayas traído también el desarrollo de este tema, vos que sos un especialista, sin duda, así que muy importante tener tu palabra. Gracias. no, al contrario, buen día para todos. Buen día para vos también.